¿Podría llegar a desaparecer el monotributo en algún momento? ¿Qué pasaría si no existiese más? Bueno, en este video voy a hacer un análisis detallado del monotributo. Vamos a ver los costos, un poquito de historia y hacia el final del video voy a dar mi opinión de si va o no a desaparecer el monotributo. Bueno, hace varios meses estuvo hablando de este tema de si va a desaparecer el monotributo, de que si va a seguir siendo por siempre el monotributo, como lo vemos ahora. Así que me pareció interesante traer este video para que charlemos y veamos un poco en profundidad este tema para sacar una conclusión a ver si en algún momento va a desaparecer el monotributo. Sumado a esto, hace varios meses también, no sé si se acuerdan cuando fue lo del paquete fiscal, creo que fue el año pasado, 2024, que se hizo una actualización muy fuerte del monotributo, que lo vamos a ver en detalle en un ratito, que realmente esto hizo un cambio, hizo un gran cambio al monotributo y no es igual a cómo lo veníamos viendo hace más de un año y cómo fue concebido, digamos, el monotributo en su momento. Que si nos remontamos un poquito hacia atrás, bueno, el monotributo fue creado en 1998 y fue hecho para que, bueno, sea simple, para que sea un régimen simplificado y para que las personas que sean emprendedores, o sea, que trabajen por cuenta propia, puedan pagar sus impuestos de una forma fácil, sencilla, económica y además que aporten a jubilación y a obra social. Claramente fue y es una herramienta clave hoy en día para formalizar los trabajos independientes de una forma muy sencilla. Si bien tiene algunas cositas que hay que aprender y entender y tener en cuenta para tener una buena conducta tributaria, bueno, nació para eso, ¿sí? Para que sea fácil, simple y sencillo y relativamente económico. Distinto al régimen general, que es responsable y cripto, que es mucho más caro, mucho más complejo y sí o sí necesitas tener un contador para llevarlo. Entonces, en este contexto, yo que hace más de 10 años que trabajo con el monotributo, tengo más o menos cómo fue la evolución y este último año hizo un quiebre y me parece que no es algo que digamos que es casualidad, sino que yo creo que es algo que está hecho medio a propósito. Y en este video vamos a ir viendo algunas cositas más puntuales para que se entienda a qué me refiero. Pero antes, sin duda, el monotributo era la opción más fácil, más barata y mejor para pagar tus impuestos, tener una obra social y tener jubilación acá en Argentina. No importa si era la categoría A o la K, siempre no había chance, no había forma de que vos quieras escaparte del régimen del monotributo porque era fácil y económico. Punto. Hoy en día no es tan así y te diría que hay un punto de quiebre en una categoría en que vos decís, che, bueno, pará, ¿me sigue conviniendo ser monotributista? Porque no está tan barato, no es tan económico como antes. ¿Y qué pasa si no facturo? ¿Qué pasa si me va mal? Bueno, tengo que pagar la categoría que me corresponde por más de que no venda nada. Y ese es uno de los grandes problemas del monotributo. Y vamos a verlo en la compu, en las escalas, para que se vea mucho más sencillo, porque si no, parece que estoy hablando en chino básico. Bueno, estamos acá en las categorías del monotributo que están de aplicación a partir del 1 de agosto de 2025, son las nuevas, están los valores actualizados y vamos a ver así rápido para que entiendas cómo es que se lee la tabla del monotributo si es que no sabes hacerlo. Tenemos acá la categoría A, que es la más baja, y la categoría K, que es la más alta. Donde dice ingresos brutos es lo que podés facturar como máximo por año. Por ejemplo, la categoría A, facturar hasta casi 9 millones de pesos al año. Si lo anualizamos, lo dividimos por 12, nos da que podemos facturar hasta 749.000 pesos en la categoría A. Y la máxima categoría, la K, pueden facturar hasta 94 millones de pesos. Si lo dividimos por 12, nos da que podemos facturar hasta casi 8 millones de pesos al mes. Quien pudiera, es un muy buen número. Y bueno, hay categorías intermedias, por supuesto que va de la A a la K, pero tenemos la B, la C, la D y demás, con lo cual es un escalafón que vas subiendo y vas bajando de categoría en base a lo que vos facturaste. También hay otras cosas que determinan tu categoría, si es que tenés un local, por ejemplo, en la calle, donde se incluyen la superficie afectada, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados. Con lo cual, si vos, por ejemplo, no tenés un local a la calle, vas a estar simplemente categorizado por los ingresos anuales. Y cada 6 meses vos vas a tener que recategorizarte en base a los 12 meses anteriores. Con lo cual, si tuviste más facturación, lo más probable es que subas de categoría. Entonces, en base a tu categoría, vos pagás un importe fijo que incluye impuesto, que tiene IVA y ganancias, contenido ahí en un monto fijo, y después pagás también
jubilación y obra social. Que ahora vamos a hablar un poco de esto, que también es un problema muy importante hoy en día. Entonces, por ejemplo, en la categoría A, que es la más baja, vas a estar pagando mensualmente 37.000, ya sea que prestes servicios o vendas productos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Realmente es muy barato la categoría A, y si vos recién arrancás, te recomiendo sí o sí ser monotributo, porque es muy económico y estás cumpliendo las normas desde el minuto cero. Y eso es muy beneficioso en el largo plazo por si creces para tener tu estructura bien, tu estructura impositiva correcta. Ahora, ¿cuál es el problema principal? Es que, por supuesto, la gente va a querer siempre mantenerse en la categoría A porque es la más barata. Y hay varios saltos, o sea, en base a lo que vos vayas facturando, vas a ir subiendo de categoría cada 6 meses, que es la recategorización en enero y julio de cada año. Entonces, mientras más vas subiendo, más va cambiando tu categoría. Por ejemplo, si pasás de la A a la B, sigue siendo poco. Si pasás de la B a la C, también sigue siendo poco. Ya cuando pases de la C a la D, hay un salto más importante. Si pasas de la D a la E, también. Pero el salto más fuerte empieza a partir de la F. Y esto estoy tomando servicios. Por supuesto que si tu actividad de venta de productos es más económico y tenés más changüí, digamos, de monotributo, pero el que presta servicios no va a querer nunca subir de categoría porque sube mucho. De la F a la G saltamos de 112.000 a 172.000 pesos por mes. Y lo que te permite facturar más son un poco menos de 7 millones de pesos anuales, lo que equivale a, vamos a hacer la cuenta, 6 millones de pesos, exactamente, 6.600.000, lo dividimos por 12, te deja solamente facturar 500 lucas más por mes. Pero si te pasás, vas a pagar 80 lucas más. Pero atenti con este, de la G a la H pasás a pagar más de el doble de monotributo, y no es que podés facturar más del doble del monotributo, sino que podés facturar, te diría que un 50% más para redondear. Y a medida que vamos subiendo, cada vez es peor, ¿sí? Donde la categoría más alta, la K, para servicios, termina pagando por mes 1.200.000 pesos. Es una locura. Y esto es una de las premisas que a mí me da a pensar que de a poco van a querer ir limpiando el monotributo o haciendo un régimen mucho más para pequeños emprendedores que para medianos emprendedores, por ponerle un nombre. Y acá se ve claro. De hecho, en las últimas categorías, te diría que desde la H para arriba, más en servicios que en productos, te conviene y te sale más barato ser responsable en inscripto. Lo charlamos y lo explicamos mucho mejor en este video si es que lo querés chusmear, si es que estás en esas categorías y te parece muy caro el monotributo, de evaluar la posibilidad de pasarse a responsable en inscripto. Pero bueno, es un caso puntual, depende de muchas variables. Teniendo en cuenta esto, nosotros ya sabemos cómo arrancó el monotributo, cómo fue cambiando con el tiempo, cómo está ahora, o sea, el problema que tiene el monotributo. Hablemos un poco de la jubilación y los aportes a las obras sociales. Por supuesto que está muy piola esto de aportar una jubilación y tener aporte a obras sociales, porque te permite estar en el sistema previsional argentino, te permite tener una cobertura médica un poco más fácil que si no fueras monotributista. Para que se entienda un poco cómo funciona esto, veamos acá lo que dice aportes al SIPA es aportes jubilatorios, y lo que dice aportes a obra social, bueno, ya se entiende, ¿no? Por cada categoría vas a ir pagando un poquito más y un poquito más. El tema, y esto yo no soy un especialista en jubilaciones, pero entiendo que la jubilación va a ser la mínima, así que está muy bien, mejor tenerla que no tenerla, pero esto es un problema que deberían corregirlo en algún momento, porque obviamente es un sistema, digamos, solidario, pero bueno, estaría bueno que mientras más aportes, mejor jubilación tengas en un futuro. Y la cosa que pasa con la obra social es que hoy en día hay muy pocas obras sociales, te diría que ninguna, te acepta con los aportes del monotributo solamente. Por lo general lo que te van a decir es que te ponen una lista de espera o te ponen en un plan súper acotado que no tiene prácticamente ningún beneficio. Es una cagada. Lo que sí va a ser interesante cuando tengas el monotributo, que esos aportes que vos pagues lo derives a una obra social o a una medicina prepaga, y en base a eso te descuenten un poco de la cuota y vos pagues ese diferencial, tanto sea para la obra social o para la medicina prepaga, y ahí vas a estar cubierto y te van a hacer un precio mejor que si te adherís de forma privada, digamos, sin ser monotributista, sin pasar los aportes por el monotributo. Pero se queda corto en ese sentido, porque si bien ayuda, obviamente, tenés que tener en cuenta esto de que vas a tener una jubilación mínima, y tenés que tener en cuenta que para tener
tener una cobertura de obra social digna, vas a tener que probablemente pagar la diferencia a la obra social. Obviamente, si estás en las categorías más altas, vas a aportar más y seguramente la diferencia que pagues a la obra social va a ser menor que si estás en la categoría A y aportás solamente 19.000 pesos. Teniendo en cuenta todas estas variables, hay varias trabas que las pusieron ahora cuando hicieron la reforma, o incluso te diría que no las modificaron y las tendrían que haber modificado para que el monotributo siga siendo rentable, siga siendo deseable de tener y demás. Bueno, la primera ya la vimos y es que realmente está muy caro en categorías altas. Te diría que a partir de la categoría F que vemos acá, que ya pagamos arriba de 100 lucas por mes de monotributo, y ni que hablar de la categoría H, que si sos prestador de servicios, perdón, ni la categoría K es esta, estás en la categoría K y prestás servicios, lo más probable es que te salga mucho más barato y te termines ahorrando plata si sos responsable en cripto. Hay que evaluarlo y demás. Otra cosa que para mí no la modificaron y tendrían que haberla modificado para que podría llegar a seguir gente dentro del monotributo son dos. Y es los alquileres devengados anualmente. Esto quiere decir que si vos tenés un local a la calle, por ejemplo, alquilás un local y vendés carcasa de celulares, por decir algo, tenés que pagar un alquiler. Bueno, para estar en la categoría A, los alquileres anuales, o sea, el total de todo lo que pagás en el año, no tiene que superar este importe, 2 millones de pesos. Vamos a hacer la cuenta. Tendrías que estar pagando 174.000 pesos por mes. ¿Te parece razonable un alquiler de un local a la calle? Depende en qué zona, ¿no? Por supuesto, pero es poco. Y el máximo, digamos que sería este, dividido 12, son el máximo para estar en la categoría K. Tenés que pagar 522.000 pesos como máximo por mes para estar dentro del monotributo. O sea, si vos pagas un alquiler de tu local de venta de 600 lucas por mes, no podés ser monotributista. Y si pagas, por ejemplo, 500 lucas por mes, sí podés ser, pero estás obligado a estar en la categoría K. O sea, no tiene sentido, porque vos si arrancás un negocio y te alquilás un local, lo más probable es que hayas vendido cero, pero tendrías que ponerte en la categoría K, que es la máxima, y bueno, depende si vendes productos o servicios, pagar 525.000 pesos si vendes productos, que es lo más probable si tenés un local es que vendes productos. Y si no, si prestás servicios, si tenés un local, por ejemplo, te abrís, no sé, un estudio de abogados a la calle, bueno, arrancás pagando 1.200.000 pesos de monotributo. Con lo cual, esta es otra traba. Pero esta, para mí, es la peor y es el precio unitario máximo para venta de productos, que todavía sigue vigente. ¿Qué quiere decir esto? Y solamente aplica a venta de productos. Es que si vos vendés un producto unitario mayor a 536.767,47 pesos, quedás totalmente excluido del monotributo, no podés ser monotributista y tenés un problema. Imagínate esto. Claramente, por ejemplo, vos no podés ser monotributista y vender celulares. ¿Estamos de acuerdo? Porque, bueno, van a haber algunos celulares que vas a poder vender, pero algunos, te diría de gama media, ni siquiera de gama altísima, no vas a poder venderlo siendo monotributista y estás obligado, aunque recién arranques, a ser responsable del cripto. Y esto es un problemón y es otra traba que pone para no ser monotributista, para que tengas ganas o que quedes obligado a ser responsable en cripto. También el tema de los montos mínimos a informar, que esto no sé si sería malo ni si sería bueno, depende de cada persona, pero hoy están en 50 millones de pesos, o sea, otra cosa que hace que no te den ganas de ser monotributista, porque bueno, decís, ¿y para qué me voy a hacer monotributista si a mí me ingresan como máximo 10 millones de pesos al año? Otra cosita más. Y después, los beneficios que te dan para transicionar del monotributo a ser responsable en cripto son un montón también. Entonces, son todas claras señales entre trabas y beneficios de que de a poco, y vamos a ver qué pasa después de las elecciones, si hay un cambio de régimen, si hay una actualización nueva, si hay una reforma tributaria más. Vamos a ver, obviamente puede ser algo bueno, puede ser algo malo, la historia lo jugará, no quiero entrar en ese tema, pero son pasos para que, bueno, pueda llegar a ser que el monotributo vaya a desaparecer. Entonces, habiendo hablado todo esto, quiero dar mi opinión de si pienso que en algún momento pueda llegar a desaparecer el monotributo. Yo creo que esto va a pasar, pero no va a pasar en el corto plazo. Va a depender de muchos factores. No es tan fácil hacer esto porque tiene que salir una ley y para que salga una ley la tienen que aprobar las dos cámaras, es decir, diputados y senadores, y luego la tiene que promulgar el presidente. Entonces, no es que con un decreto o con algo así facilito lo puede desmantelar al monotributo, sino que tiene que tener tratamiento en las dos cámaras y es difícil, al menos con los números al momento de grabar este video, de que salga. Después puede llegar a ser
otra cosa una vez que pasen las elecciones y ya tengamos más certeza de qué puede llegar a pasar. Pero en el corto plazo te diría que menos de un año es muy difícil de que cambie. Puede llegar a pasar, por supuesto, pero si es que pasa, para mí, a mi criterio, y esto es opinión mía, pasaría recién más de un año, no sé si te diría 2 años, e incluso cuando haya un cambio de gobierno, ya sea que haya una continuación, teniendo una reelección, o con un cambio de gobierno, y también tiene que decidirse si va por esa forma o no. Entonces, recapitulando, es probable que pase, pero no creo que sea en el corto plazo. Déjame un comentario a ver qué te pareció este video, qué opinas vos, si te gustaría, si no te gustaría, o qué propuestas puedes llegar a tener para hacer un cambio piola. Y si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en la próxima.